no va a exponer, así que por eso estamos tranquilos, bien de tiempo. Bueno, ya públicamente hacemos apertura de las jornadas número 19 de la Asociación de Germanistas Argentinos, jornadas que iban a ser prometidas con clima platense de primavera, tilos florecidos y demás. Éramos muy jóvenes en marzo del 2019 y no sabíamos que para esta fecha, que yo había dicho que iba a ser el momento ideal, no íbamos a poder estar presencialmente. Así que la opción fue darnos la posibilidad de encontrarnos y conversar en un grupo reducido, pero para que se mantuviera la continuidad de esta asociación que ha tenido que sortear tantos inconvenientes. Así que bueno, un poco la intención es juntarnos a mostrar nuestros trabajos en una circunstancia muy breve y ponernos al día para así plantear la posibilidad de hacer unas verdaderas jornadas en 2 o 3 años con nuestra presencialidad. Por ahora nos conformamos con este medio, bendito Zoom, que nos ha tenido ocupados por segundo año y que parece eterno, pero hay que también agradecer que gracias a eso hemos podido comunicarnos y quizás muchos de ustedes no hubieran tenido la posibilidad de estar presentes en La Plata si hubiese sido presencial, pero ahora el Zoom nos une y nos une a lo largo del país. Así que bienvenidos, espero que puedan disfrutar y que estas jornadas sean de provecho para todos. Sobre todo, les voy a pedir y los vamos a marcar el tiempo. ¿M? Aunque al no hablar Lucía tenemos tiempo, traten de no excederse de 15, 17 minutos. Igual les vamos a ir si vemos que se pasan, les vamos a avisar. ¿M? La idea es no tener que interrumpirlos, pero bueno, como ven, en la organización está planteado un 19:45, 20:15, hay un momento de discusión o de preguntas y después se pasa a otro bloque. Así que vamos a tratar de ir respetándolo. Dado que Lucía Capalvi no está, hablaría ahora Claudia de Belva. Claudia, Acá ¿estás estoy. lista Sí, para sí, aquí hablar? estoy. ¿Se escucha bien? Bien, me hacen señales que sí. Sí, se Eh, escucha perfecto. Sí, sí, sí. bueno, bueno, nuevamente buenas tardes a todos y un agradecimiento muy especial y un reconocimiento para Facundo, para Graciela, para todos los colaboradores de la cátedra que hacen posible este encuentro tan importante, como dijo Graciela en las circulares y hoy reiteró, tener continuidad y no perder la continuidad de nuestras jornadas y nuestros encuentros. Así que muy bien por la cátedra y muy bien por haber logrado mantener todos los recursos técnicos al día. Bueno, comenzamos entonces con esta comunicación sobre la obra de Stefan Zweig, 24 horas de la vida de una mujer en su adaptación en el cine argentino, que consideramos un hito importante para la literatura en lengua alemana, porque la obra que lleva el mismo título en nuestro cine, de 1944, dirigida por Carlos Borcosque, fue la primera de las obras, de las pocas que hay, adaptaciones de la literatura en lengua alemana en nuestro cine. Y esta que fue la primera fue bastante pronto para lo que es una adaptación de una obra literaria, porque a 18 años de su publicación y a 13 años de la primera versión que se hizo, que se llevó al cine, que fue en Alemania. Y bueno, una primera reflexión sobre la obra que fue publicada, incluida primeramente en Confusión de Sentimientos, perdón, que la publicó con dos obras cortas más en esa trilogía y que posteriormente eh, la reeditó con ampliación, corrección en Alemania, en Leipzig.
Hay una gran influencia en la obra marcada de Freud y de El jugador de Dostoyevsky, que también se ve en el film y en otras de las versiones, no solamente en la Argentina. Antes de entrar en la versión argentina, queríamos marcar que la primera versión con el título Una noche en la Riviera se llevó a cabo en Alemania en 1931, dirigida por Robert Lang y con Jenny Porten y Walter Rila. Una versión que no es fácil de acceder a ella. Hay copias que están en VHS. Lamentablemente era la versión que más nos interesaba conocer, porque posiblemente, aunque no tenemos tampoco datos fehacientes de eso, pudo haberla conocido Carlos Borkowski, que si bien fue un realizador nacido en Chile, toda su carrera más importante cinematográfica la llevó a cabo en la Argentina. Bueno, después de la versión de 1944 tenemos una versión de Reino Unido de 1952 con el título Asunto en Monte Carlo. Luego una versión en 1961 con el mismo título, 24 horas de la vida de una mujer. La de 1961, una coproducción entre Estados Unidos y Reino Unido, que fue muy difundida en la televisión, protagonizada por Ingrid Bergman. Una versión de 1968 entre Francia y la ex Alemania Occidental, con el título homónimo de la novela, protagonizada por Daniel Leroux y dirigida por Dominique Deluge. Y la última, de 2002, perdón, 24 horas de la vida de una mujer entre Francia y Alemania, la coproducción, dirigida por Laurent Boucnic. Esa es la que hace una reelaboración más amplia de la historia. Todas las versiones mencionadas, incluida la argentina, es para los que gustan de la fidelidad de la adaptación siguiendo la obra literaria, excepto la última, todas han sido bien lineales. Nuestra postura es no valorar la adaptación de cualquier tipo cinematográfico o llevada al teatro de una novela por la fidelidad al texto original, sino considerar que el realizador, el guionista, son las primeras personas que hacen la recepción de la obra y son el intermediario entre el espectador y el texto original. De modo que valoramos esa adaptación sin tener en cuenta cuánto es o no fiel al original. En el caso de esta obra de 1944, comienza con las primeras líneas de la novela corta de Stefan Zweig, en un primer plano que recuerda a ese narrador en primera persona del texto que nos remite a lo que recuerda 10 años antes de la guerra sucedido en la pensión en la Riviera, hecho de el cual tanto el film como el texto señalan la primer gran temática de la obra, que es la infidelidad de una mujer. En ambas obras se la nombra con el mismo nombre, Madame Henriette, una mujer de Lyon, casada con un acaudalado fabricante que deja a su esposo y a sus dos hijas, las abandona por ir detrás de un joven del cual se ha enamorado. Ese hecho en ambas obras suscita el relato de la dama, una dama inglesa que está en la pensión y que recuerda en un flashback en la película las 24 horas que ha vivido más de 24 años atrás en Monte Carlo y que relata el
gran debate interno femenino en una época en la que existe una falsa moral que le impide reconocer que ella actuó por una necesidad personal y cree que va a ser juzgada porque actuó por sus instintos. En la obra, tanto en la novela como en la película, se intenta no identificar a los personajes con el nombre. Es más, en la película ni siquiera sabemos el nombre de esta dama, ni siquiera la inicial. Consideramos que tanto el realizador como el novelista lo que han querido poner en primer plano no es quién, sino qué. Que la situación que vive ella, la situación angustiante que la hace llevar 2 décadas esa terrible carga y necesitar hacer una confesión de lo que ha ocurrido esas 24 horas, es más importante que quién ha sido la que lo ha vivido. El otro tema es de quién se enamora, que es un jugador empedernido que la termina defraudando por esa enfermedad del juego que no le permite ver en ella una mujer como ella creía que así era, sino que ve solamente a alguien que lo ayuda. Ese joven jugador es el otro gran importante tema en la novela y que la película hace mucho hincapié, inclusive siguiendo textualmente el relato de la narración. En un primerísimo plano se muestran en el casino de Monte Carlo las manos de los jugadores y con las manos vamos viendo cómo se definen a esas personas. En un relato en off que recuerda la voz de su difunto esposo, ella va definiendo las personalidades hasta detenerse en las manos nerviosas de este jugador, del cual después finalmente se enamora, entre comillas, es una pasión que no quiere revelar y que lo ayuda a salvarse de un posible suicidio. Sin embargo, bueno, la obra es muy conocida, para entrar en más detalles argumentales, lo que queremos destacar, teniendo cuidado con el tiempo, es que los narradores se constituyen de igual forma en ambos textos, pasando de un narrador en primera persona, que es el marco del relato, ese testigo de la confesión de la mujer, a un narrador autodiegético que constituye la historia de la dama inglesa, que a modo de una especie de terapia, por eso hablamos también de la influencia y sabemos del importante acercamiento entre Freud y Stefan Zweig, y la importancia que han sido los estudios de Freud para Stefan Zweig. Ella necesita a ese confidente que no la juzga, que es el único que demuestra que ante el otro hecho que pasa en la pensión de esta mujer que se fuga con su amante, ella siente que en él tiene a un confesor por primera vez, que puede escuchar toda su historia y ella quitarse de encima este gran debate que ha llevado como carga durante años el hecho de haber pensado en esas 24 horas una posible relación en la cual dejaría a su familia, aunque sus hijos ya estaban en un colegio, estaban haciendo la vida militar, el colegio militar, y no dependían más de ella. Es una mujer que ha vivido todo ese tiempo en una disyuntiva entre lo que pudo haber hecho y que finalmente se alegra de
incluso no haber llegado a concretar ese romance. Ambas historias se plantean en la misma época, 10 años antes de la Primera Guerra, la relación entre el relato en primera persona del Marco y 10 años antes el comienzo de la película. Cuando comenzamos el relato de la dama, esa confesión se remite a 20 años antes en ambos casos, y de esos 20 años hay otra regresión en el caso del film. Borkowski ha querido enfatizar un poco y esa elipsis que hace la novela en cuanto a su vida de casada y los primeros años cuando tiene a sus hijos. En el relato de la novela, del film, perdón, se entremezcla con los sentimientos del pasado y los sentimientos del presente cuando ella viaja en tren hacia Monte Carlo al comenzar sus recuerdos, y a partir del movimiento del tren el viaje aproxima en la visión que hace desde su asiento del tren de un álbum de fotos donde recuerda a su familia y su juventud, en su propio interior. Está haciendo un viaje hacia Monte Carlo donde todavía no conoce al joven, pero el film nos está proporcionando más elementos para que veamos a esta mujer solitaria que se ha despedido de sus hijos, a quienes siempre se ha tenido que apartar por las actividades de su difunto esposo, actividades diplomáticas que la han llevado a viajar por todo el mundo y a ver nada más que, para tomar un ejemplo solo, en 8 años de los primeros años de estudio de sus hijos, solamente 2 veces los ha podido visitar. Cuando él muere, también el film deja más datos acerca de los deseos del marido, de que ella continúe con las posesiones y de la herencia, haga lo que quisiera, excepto que no podía decidir en cuanto a la educación de sus hijos. Su anhelo más grande era poder estar junto a ellos. Esa necesidad de seguir cuidando como cuidó a su marido, seguir cuidando a sus hijos, hace que frente al jugador desesperado, joven, al que pudo haber visto como uno de sus hijos en unos años futuros, ella quiera salvar. Y ella siente que su vida estaba vacía. Esas 24 horas de una mujer en que el cine de la época, usando, como acostumbraban en esos tiempos, lo melodramático, hacer más hincapié en lo que ella siente y lo que los recuerdos le traen en esa confesión. Olvidé dar los datos de esta película, que fue estrenada el 17 de agosto de 1944 en el Cine Monumental de Buenos Aires. Olvidé los datos porque quise hacer una exposición más charlada que leída para hacerla más amena. Lleva un guión de Arturo Serretán y de Tullio De Micheli. La adaptación fue a cargo de Erwin Balfish y protagonizada por Amelia Bence y Roberto Escalada. También es importante señalar la banda musical, que usa fragmentos de obras de Chopin, Schubert, Strauss, Tchaikovsky, Wagner y César Franck. Y esto es importante porque los melodramas de la época solían usar fragmentos de músicos como los mencionados para enfatizar situaciones justamente dramáticas o sentimientos que se expresarán de esa forma. Además de ser la película que indicamos antes, única película de Stefan Zweig llevada al cine argentino, se quiso concretar otra apuesta por los estudios San Miguel para llevar a la pantalla Carta de una desconocida, pero los estudios San Miguel
por crisis de celuloide que se vivieron en la posguerra, fueron teniendo problemas y bueno, finalmente fueron cerrando. Y este film, que fue de Argentina Sonofilm, que tuvo más auge en la época y pudo solucionar sus problemas. A ver, para poder dar una... Claudia, ya estás como en la parte final, ¿no? Me parece, no pude mirar la hora, pero sí, estaba tratando de reordenar para no distraer. Bueno, eh, esta, estas 24 horas que en pocos minutos he querido relatar en cuanto a un film y al texto original, y espero que se haya entendido, nos muestra que influyen, o que siguen influyendo, mejor dicho, un día de esa mujer sigue influyendo hasta el momento en que puede llevar a cabo su confesión, lo cual justifica ese silencio de décadas cuando podemos escuchar la voz de ella, la melancolía que ha vivido esos años y la incapacidad de continuar con ese peso de su pasado. La traición finalmente de ese joven al que ella ayudó monetariamente y que volvió al casino a darse al juego, el haber hecho que en un momento tenía sentido su existencia y la ilusión que se rompe, es como que también hace que este melodrama del cine argentino le haya servido su, en su época para continuar con este tipo de adaptaciones. Espero que haya sido clara. En el trabajo escrito se van a ver mejor los datos. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias, gracias. muchas Bueno, gracias, Claudia. a ustedes por escuchar tan atentamente. Fuiste muy clara. Les recuerdo igual también que estamos transmitiendo por YouTube en vivo y que la idea es que primero hagamos todas las exposiciones y hacia el final las preguntas que haya en YouTube o los comentarios que tengamos entre nosotros los retomamos, ¿sí? Sí, sí. Bueno, ahora hablaría Gustavo Giovannini, Robert Levan Nietzsche, crítico e intermediario de la literatura argentina. Bueno, muy bien. Buenas Gustavo, ¿estás tardes. listo? Estoy listo. ¿Sí me escuchan bien? Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Sí, sí, muy Bueno, bien. muy bien. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, mi ponencia es sobre un material, ¿no es cierto?, de este antropólogo, etnólogo Robert Lehmann Nietzsche, que trabajó y vivió en La Plata muchos años. Esta ponencia tiene la intención de presentar un primer acercamiento al estudio y la traducción de una carpeta manuscrita que se encuentra en el legado del etnólogo alemán Robert Lehmann Nietzsche, 1872-1938, y cuya destacada labor en Argentina es célebre a raíz de sus estudios antropológicos sobre las culturas originarias del que fuera su país de residencia por casi 3 décadas. Este manuscrito, como gran parte del legado de Lehmann Nietzsche, se custodia en el Instituto Iberoamericano de Berlín y fue entregado por su familia con posterioridad al fallecimiento del investigador en esa misma ciudad poco antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. La carpeta contiene un total de 70 hojas manuscritas. La primera es una especie de portada en la que se consigna un título y el nombre del autor. Yo voy a tratar de hacer una presentación, espero que me salga bien. Ustedes me dirán si se ve o no se ve. Bueno, no, aparentemente no se puede. Disculpen. Sí, se puede. Espera, ahí lo habilitamos. Bueno. Ati, vos podés habilitarlo, yo sí, pero para que... Dale. Sí, si es mucho lío es lo mismo, No, no hay es problema. una Ahí creo pavada. que ya se puede. Es una pavada, ¿Sí? creo que ahí ya está. Está, Ahí sí, ya está. está. Bien, ya está. ¿Lo ven? Sí. ¿Se ve algo? Bueno, Sí. ahí está, ¿no es cierto? El título
Die volkskundliche Literatur de la Plata Länder, eine Übersicht von Robert Lehmann-Nietzsche, ¿no? Ese es el primer título de la carpeta, lo cual demuestra, ¿cierto?, que el ordenamiento de las hojas se realizó con la intención de que conformaran una especie de libro. No sé si esa primera hoja fue escrita por el propio Lehmann-Nietzsche o por otra persona, la letra no es muy parecida, ¿no? El contenido del texto está formado por una serie de reseñas sobre publicaciones literarias que aparecieron en Argentina y Uruguay entre los años 1915 y 1920. Las reseñas no están organizadas cronológicamente, sino alfabéticamente, de acuerdo a los apellidos de los escritores, aunque al final de cada una se consigna el mes y el año en su redacción. Los escritos versan sobre 31 autores uruguayos y argentinos. En algunos casos se comentan varias obras de un mismo autor. Aparecen escritores que conforman el canon de la literatura culta de ambos países. Algunos ejemplos son Eduardo Acevedo Díaz y Víctor Arreguine de Uruguay, pero también Fray Mocho, Juan Carlos Dávalos, Joaquín B. González, Ricardo Guiraldes o Martiniano Leguizamón de la Argentina. La variedad de textos comentados por Lehmann-Nietzsche van desde publicaciones estrictamente literarias, cuentos, novelas y poemas, hasta ensayos históricos o filológicos. Esta heterogeneidad hace problemática la consideración de los textos reseñados como estrictamente folclóricos o costumbristas, o volkskundlich, es esa palabra en alemán que trata ¿cierto?, de aludir a este carácter. Si bien desde nuestro criterio actual no todas estas publicaciones pueden ubicarse fácilmente bajo el rótulo de literatura costumbrista, volkskundliche Literatur, es sin embargo la mirada del propio Lehmann-Nietzsche la que tiene esa perspectiva etnológica, que se proyecta sobre cada uno de los textos comentados. Se trata de una mirada etnológica propia de su época y de cuyas características, y algunas de cuyas características voy a comentar más adelante. En su faz material, el manuscrito no presenta faltantes ni manchas que obstaculicen la visión del texto. La caligrafía, con todo lo que tiene de individual, parece responder en el dibujo de algunos caracteres al estilo Kursivschrift, propio de la enseñanza escolar en Alemania a fines del siglo XIX. Se presentan, no obstante, algunas dificultades ante las que se optó por seguir procedimientos elementales de la filología y de la teoría crítica. La mayor parte de los loci critici o lugares críticos han podido ser subsanados por enmienda conjetural, pero en algunos casos esto ha sido imposible. Por otra parte, el conocimiento de los antetextos es relativamente fácil al tratarse de reseñas bibliográficas de libros que están escritos, ¿no es cierto?, en castellano. Y es muy útil contar con esos antetextos a la hora de emprender la tarea de traducción con referencias intertextuales bastante seguras. Los textos parecen haber sido redactados con la intención de que fueran publicados en la prensa de lengua alemana que existía en la Argentina por aquellos años. Sin embargo, solo hay constancia de una publicación. Se trata de una reseña o de la reseña sobre un artículo académico de Martiniano Leguizamón acerca de Bartolomé Hidalgo. No sé si ahí se puede ver. ¿No es cierto?, está pegada el recorte del diario, es la única que encontré publicada, de otras no pude ubicar la publicación, ¿no? El título de este trabajo de Leguizamón es El primer poeta criollo del Río de la Plata, 1788-1822, noticias sobre su vida y obra. Fue publicado en 1917 por la UBA. En la carpeta aparece tanto la versión manuscrita de la reseña de Lehmann-Nietzsche como el recorte de la publicación de la misma en el Deutsche La Plata Zeitung el 9 de noviembre de 1917. Ambas reseñas difieren bastante, es decir, la que está escrita a mano y esta que está publicada, sobre todo porque la versión publicada omite ciertas críticas que Lehmann-Nietzsche hace al trabajo de Leguizamón. En la parte manuscrita, el propio Lehmann-Nietzsche aclara en tono de reclamo que la responsabilidad de los cambios fue del editor. Es posible conjeturar que la falta de publicación del resto de los textos pudiera haber respondido a dificultades de esta índole. Aún así, los escritos construyen de manera muy explícita un lector modélico que podría caracterizarse como el viajero o el inmigrante de lengua alemana que necesita conocer más acerca de la geografía y la cultura del país al que arribó o al que tiene pensado viajar, y que por lo tanto lee los diarios y publicaciones de Argentina en alemán.
Este particular contexto discursivo se hace evidente por el uso de varias estrategias que señalan la conformación de un lector modelo determinado. La primera de ellas es el comentario explicativo de términos en castellano, que aunque en general se trata del vocabulario que designa tanto las costumbres como la flora y la fauna del país. El comentario explicativo ayuda al lector extranjero a orientarse en un determinado campo semántico. Por ejemplo, el uso de símiles provenientes de la vida campestre, de la vida rural, que hace la poesía criollista de la época, como es el caso de unos versos de Alonso y Trelles que Lehmann-Nietzsche explica para el lector alemán de la siguiente manera. Ahí tienen la cita del texto y la traducción en castellano abajo, ¿no? No sé si se puede ver bien. Les leo como lo que dice Lehmann-Nietzsche. Zum Beispiel, wenn sagt, die Geschichte seiner Leiden zu erzählen, müsste langsam vorgehen und seine Erinnerungen mit dem Lasso fangen, Bialar. Doch besser sei es, wenn die Vergessenheit an ihre Pfähle wendet, atar a su palenque. Letzteres ein von der Pferdewendigung hergenommenes Bild. Bueno, acá, ¿no es cierto?, va explicando con palabras en alemán que significan ese lenguaje típico del campo, ¿no? En segundo lugar, aparece también en determinadas situaciones el resumen argumental de los relatos cuando se considera que el estilo del escritor reseñado es extremadamente complejo para un lector poco competente en castellano. Por ejemplo, al comentar el libro de cuentos Hojarasca, Campo y Pueblo del uruguayo Bermúdez Acevedo, critica desde el inicio el estilo con oraciones extremadamente largas y abundancia de comparaciones irrelevantes, así como la impresión de un falso romanticismo que se desprende de la lectura. Paso seguido procede a enumerar los cuentos y a hacer un resumen del argumento de cada uno de ellos para facilitar la comprensión de la acción narrativa en medio del fárrago estilístico. Otras dos estrategias, pertenecientes también al plano discursivo, se corresponden con las mencionadas anteriormente, en tanto que modelan un tipo de lector ideal. Una de ellas consiste en el carácter subalterno que adquieren todos los datos o elementos históricos presentes en los textos. Estas referencias históricas son omitidas o al menos mostradas como incomprensibles. Para Lehmann-Nietzsche, los hechos de la historia sudamericana son en cierto modo fruto de la fatalidad, con una lógica política casi incomprensible. Al analizar la novela Lanza y Sable, de 1914, de Acevedo Díaz, en la que se relata la situación de anarquía que se produce en la banda oriental después de la independencia a causa de la descomposición abrupta del régimen colonial, el comentarista Lehmann-Nietzsche afirma respecto al autor de la novela lo siguiente. Ahí está el texto. Dice: Die militärische Aktionen und jene unruhige Zustände ist mit dem Verfasser hin und wieder gut gelungen. Aber hat es nicht fertiggebracht, was wohl noch keinem Schriftsteller geglückt ist, einem europäischen Leser die Psychis jener Wirren klar zu machen. Verdutzt fragt man sich fortwährend, warum das alles? Es muss einen Mordwein geben, der die Menschen unter besonderen Umständen befällt. Bueno, aquí, ¿no es cierto?, aparece esa incomprensibilidad de la historia sudamericana frente al lector europeo, ¿no? Y eso es lo que se pregunta al final. Este desplazamiento de los elementos histórico-políticos de los textos por considerarlos poco comprensibles o directamente irrelevantes para el lector alemán no es un criterio aislado que se advierta solo en estas reseñas críticas. También está presente de manera más acentuada aún en los estudios filológicos que hace, como uno sobre el Santos Vega, la leyenda de Santos Vega en 1918, y especialmente en las traducciones que realiza el alemán tanto del Santos Vega de Rafael Obligado como del poema Canto al Paraná del hijo de Rafael, Carlos Obligado. En ambos casos, las estrofas que relatan acontecimientos tales como la Revolución de Mayo o la Batalla de la Vuelta de Obligado desaparecen en la traducción al alemán. Solo queda la descripción del paisaje y la etnografía de las costumbres, en tanto realidades aisladas de cualquier fondo histórico. La segunda estrategia discursiva es lo que podría denominarse el establecimiento de una
conexión cultural entre el texto comentado y algún aspecto literario o social de la cultura de origen del lector, en este caso del mundo germánico. Aquí también hay un estricto correlato con lo que Lehmann-Nietzsche hace en sus traducciones de literatura argentina. Se opera una especie de recreación de los textos en la lengua de llegada al punto de borrar muchas marcas de alteridad. Un ejemplo extremo en este sentido lo constituye la traducción de cuentos araucanos que se transforman directamente en Märchen, no solo porque se los denomina así, sino porque reproducen fielmente el estilo narrativo que los hermanos Grimm le imprimieron a la tradición oral. En un grado menor, esta germanización del material cultural americano también se da en su estudio sobre Santos Vega, cuando relaciona la leyenda de Santos Vega con un poema trovadoresco del siglo XIII, The Zängerkrieg of the Wartburg, o la guerra de los trovadores del castillo de Wartburg. En el caso que nos ocupa, muchas veces cuando el comentarista describe una situación, un paisaje o la sensación que le dejó la lectura de un libro, lo asocia espontáneamente con algún texto literario de la tradición alemana que remite a esta misma sensación. Así, al finalizar la reseña de Un viaje al país de los matreros de Fray Mocho, la desolación con que el argentino pinta el paisaje de las islas del delta del Paraná evoca en el comentarista unos versos en alemán. Ahí están. Wer in dieser Wildnis als Matrero lebt, ist für die übrige Welt verloren und hat auch kein Interesse mehr an ihr. Kein Laut der aufgeregten Zeit dringt je in diese Einsamkeit. Annette von Droste-Hülshoff. La cita de los dos últimos versos, ¿no?, que terminan con este poema, debió ser realizada de memoria, puesto que los versos atribuidos a la escritora Annette von Droste-Hülshoff parecen ser en realidad de Theodor Storm, más precisamente de su poema Upsides, y hay algunas palabras diferentes, ¿no? Es una cita espontánea o hecha de memoria. Sin embargo, esto es un detalle y no cambia el sentido evocativo de la cita y la conexión que permite establecer entre el texto americano y la memoria poética del lector germano parlante. Estas son algunas cuestiones que hasta ahora y de manera parcial han surgido de la lectura y el análisis de los manuscritos. En principio, se puede establecer cierta continuidad entre esta labor de crítica literaria realizada por Lehmann-Nietzsche con sus traducciones de literatura argentina, que no son muchas, pero son importantes. En esta continuidad parece tener importancia el concepto de autoridad de representación, que detentaría el etnólogo europeo frente a culturas ajenas, tal como lo sostiene Clifford. Esta autoridad de representación se nota sobre todo, por ejemplo, en la eliminación de los detalles históricos, ¿no?, donde el etnógrafo o el etnólogo europeo decide qué se describe y qué no se describe de una cultura ajena, ¿no? En ese sentido aparece este concepto. Sin embargo, es necesario todavía un trabajo más profundo con estos textos, con el texto de estas reseñas, para sostener o para matizar esta hipótesis u otras que puedan ir surgiendo a lo largo del estudio. Muy bien, esto es todo. Gracias. Muy bien. Excelente. Bueno. Bien. Bueno, nos vamos pasando medio como postes caídos, pero después vamos a tener una devolución cuando terminen de hablar. Ahora van a venir los dos Tomases. Primero va a hablar Tomás Schierenbeck sobre Unser Roman, algunas aproximaciones a las novelas por entrega en el seminario Argentinisches Wochenblatt. Buenas tardes a todos. ¿Puedo compartir un Power? Ahí, bueno. Es simple. Todavía no se ve, Tomás. Para... Ahí está. Ahí está. Bueno.
Gracias. Eh, bueno, como les decía, primero es una breve introducción sobre algunas consideraciones sobre la comunidad germanoparlante en la Argentina durante los años 40. Luego, eh, a las publicaciones periódicas como objeto de estudio, algunas consideraciones teóricas principalmente. Una segunda parte donde haremos una caracterización un román como una alternativa de entretenimiento planteada por el semanario para sus lectores, y luego una tercera parte de inferencias, hipótesis para continuar trabajando. Bueno, como seguramente ustedes ya saben, la comunidad germanoparlante en Argentina durante los años 40 se estima que aproximadamente estaba conformada por 250.000, 300.000 personas, se concentraba principalmente en la geografía de la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, y en particular lo que se denomina la última oleada migratoria de los años 30-40, que en un 90% se asentó en el Gran Buenos Aires. Como la literatura más tradicional sobre la comunidad germanoparlante en Argentina estipula, esta comunidad tenía ciertas desigualdades económicas, había un grupo de élite muy ligado a la élite argentina, vamos a decirlo, y por supuesto había, como bien se ha estudiado, ciertas diferencias políticas, no ciertas grandes diferencias políticas, desde el fin de la Primera Guerra Mundial en adelante, y que estas diferencias políticas se reproducían en las publicaciones periódicas. Simplemente recordar la diferencia entre el Deutsche Zeitung y el Argentinisches Wochenblatt, que disputaban sentidos, vamos a decirle, o ideas en torno a la monarquía, la República de Weimar, como también el grupo Forbes y adelante. No obstante esto, me parece siempre un dato interesante a recuperar, es que la comunidad germanoparlante, aún siendo minoritaria en número, había desarrollado para los años 30-40 una gran cantidad de instituciones que permitían la reproducción de ese sentido de pertenencia. Se estima más o menos que para el año 38 había más de 300 instituciones alrededor del país. Estos son escuelas bilingües, asociaciones, clubs y obviamente la prensa. Ahora bien, simplemente para hacer un recorte teórico desde el que partimos, aquí yo recuperé 4 autores que me sirven para pensar, para reflexionar en torno a la publicación periódica como objeto de estudio y como campo desde donde se parte. Podemos decir sucintamente que partimos de comprender a la revista, a los periódicos, no solo como simples contenedores de textos e imágenes, sino formas específicas de la cultura impresa de la modernidad y cuya complejidad y relevancia las vuelve objeto de estudio en sí mismo. En tanto bienes simbólicos elaborados colectivamente y de modo periódico, las publicaciones ponen en circulación, legitiman, construyen, definen temáticas, políticas culturales, tradiciones, prácticas, relevantes para ellas mismas en relación con el espacio definido en que se inscriben. A pesar de la injerencia real de estas publicaciones sobre sus lectores, resulta en la mayoría de los casos imposible de reponer, por obvias razones, los recursos materiales y discursivos dispuestos por los editores sí nos permiten aproximarnos a aquel lector deseado, construido y tendiente de ser alcanzado por la publicación periódica, ofreciéndole a las mismas no solo un universo de ideas e imágenes por consumir, sino también una determinada manera de ejercer la práctica de su lectura. En sucintas palabras, el impreso, en tanto objeto de estudio, puede definirse como un artefacto de naturaleza eminentemente histórica, cuyas múltiples dimensiones formales y materiales median entre el discurso consagrado a la página y la lectura práctica. Esto es simplemente una introducción de dónde venimos, y ahora sí nos adentramos en el Wochenblatt. El Wochenblatt fue el semanario editado por editorial alemán, que comenzó su publicación en el año 1878, unos
unos años antes que el Tagesblatt. Sus tiradas eran menores a este último. Por ejemplo, ayer recuperé un dato que para el año 38 estos llegaban a los 18.000, y en este mismo momento el Tageblatt llegaba casi hasta los 50.000, 40.000, 50.000, y el Wochenblatt se terminó estableciendo como un resumen de noticias, de las noticias más importantes de la semana, y se sostuvo como el medio gráfico dirigido a las comunidades germanoparlantes ubicadas en territorios nacionales, en provincias y en los países de la región. Es muy interesante porque se llega a lo largo del recorrido que hicimos, se puede reconocer que se llegaba a consumir en Venezuela, en Perú. Es muy interesante en ese sentido como el recorrido. Por otra parte, se ha estudiado, cuando se ha estudiado el Wochenblatt, siempre se lo ha planteado como un semanario que, a diferencia de un periódico convencional, se planteaba como para una lectura más reflexiva e instructiva que la simple noticia del día o de la semana. No obstante esto, obviamente, y en tanto empresa de los Alemas, siempre intentó reponer en las noticias desde una perspectiva liberal y democrática para la comunidad. Durante el periodo estudiado, que es del 43 al 46, el semanario se conformaba de 12 páginas. A nosotros nos interesa principalmente las páginas 10 y 11. Estas son Die Seite der Frau y Unser Roman, que en conjunto configuraban y proponían una propuesta de lectura particular y diferenciada respecto a los demás segmentos que construían la publicación e íntimamente cimentada en el entretenimiento y la comunicación entre el público lector y el semanario. ¿Por qué digo comunicación? Porque no solo, tenemos una oferta de una novela por entrega, sino también porque en estas hojas, en estas dos, este segmento, lo que podemos decir un segmento, nos encontramos con aquellas columnas dirigidas al intercambio de información, de datos entre los lectores que escribían a la propia empresa y las respuestas de esta última. Y en estas temáticas lo que tiene de interesante es que se sale de las cuestiones políticas y económicas y se habla de cuestiones cotidianas, del día a día, desde curiosidades, desde, por ejemplo, una receta de cocina, de problemas amorosos, de cómo resolver problemas amorosos, a cómo, recién lo escuchaba Gustavo, cómo pronunciar una palabra en español o un sinónimo de tal palabra en español. No obstante esto, obviamente Unser Roman, como una novela por entrega y una lectura por entretenimiento, cumple estas clásicas características, es decir, generar la expectativa en el lector. Al finalizar cada episodio, digamos, cada semana, el capítulo, la trama de ese momento no se resuelve, sino se deja a la expectativa para que se continúe consumiendo a la semana siguiente. Y al inicio y al final de cada uno de estos tomos se hace una breve aclaración de en qué tomo de esta larga historia uno se encuentra, digamos. Si nos acercamos un poco, si nos aproximamos un poquito más a nosotros estudiamos los 16 números entre el 42 y el 46, 1942 y 1946. Aquí yo les dejé los títulos al costadito. Y para plantear algunas premisas iniciales, que nos encontramos, bueno, hay una ausencia por completo de autores latinoamericanos, argentinos, y algo muy interesante, no hay autores del exilio germanoparlante en Argentina, cuando estas mismas personas, muchas veces periodistas, escritores, trabajaban dentro de la misma empresa de los Alemas. Otro punto interesante es que estas novelas, en su mayoría, de estas 16, 9 son policiales, y las demás son de temas históricos o aventuras históricas.
de este punto partimos para, bueno, contrarrestar esta literatura con la de el mundo, lo que podemos denominar el mundo editorial germano-argentino del periodo. Y nos encontramos con cierta distancia, no cierta, bastante distancia, sobre las temáticas políticas y de proyectos editoriales políticos. No nos olvidemos que en este momento en la propia editorial de los Alemans se edita, se construye Das anderes Deutschland, y que en ese momento, por ejemplo, estaba la editorial Cosmopolita, con una literatura muy ligada al exilio germano en Argentina. Creo que ahí es un punto sobre el que reponer. Y a partir de esto, otra cosa que quería comentarles, varios de estos autores, varias de estas novelas, durante este mismo periodo fueron publicadas en español en proyectos editoriales nacionales. Por ejemplo, la revista Multicolor, del famoso diario Crítica, la editorial Thor en sus series amarillas sobre policiales, o los compilados en el Séptimo Círculo. Varios de estos autores. Esta conceptualización general nos permite hacer ciertas inferencias. Ya en la parte final, esto lo que queríamos decir, en la primera instancia, tratar de reponer en esta construcción imaginada que el proyecto editorial supuso. Cuando uno repone en estos 5 años que estuvimos estudiando, en ningún momento nos encontramos con pequeños apartados, comentarios o reflexiones que le den cierta instrucción al lector en tanto cómo funciona el campo de las novelas y cuentos por entrega. Esto nos infiere a pensar que se pensaba en que el público lector ya conocía esta temática, estaba canchero, digamos, a decir, sobre este tema. Otra cuestión que a mí me parece muy interesante, este semanario se publica los fines de semana, y creo que no es casualidad que se publique los semanarios un segmento más ligado al entretenimiento. Creo que en el fondo hay una lectura de que el lector, el que consume tal publicación, durante el resto de la semana no podría hacer, no haría ese estilo de lecturas. Digamos, la rutina laboral lo impediría, porque uno... Otra cuestión muy interesante, que para mí es importante indagar, es que el abanico de temas abordados y la ausencia de un claro posicionamiento político en estas historias habilita que pueda ser consumido por un heterogéneo grupo de lectores. Este punto creo que también nos permitiría pensar a este segmento como una lectura que también repone en saltear esa teoría muy clásica de Olden, de las dos aldeas, de esta división dentro de la comunidad germanoparlante en todos los sentidos, entre quienes apoyaban al nazismo y el grupo, vamos a decir, antifascista. Creo que esto puede ser un espacio desde donde indagar. Por último, plantear a un Saint-Romain como un proyecto comercial, es decir, una sección que propone el ejercicio de una lectura por entretenimiento ajena a este clima bélico del mundo editorial germano-argentino y que se desarrolla en línea paralela al contenido político del proyecto editorial en general. Creo que plantear esto, la lectura por entretenimiento como una lectura alternativa al clima bélico, puede ser un elemento a pensarlo, digamos, a reponer en la cotidianidad de aquella comunidad germanoparlante más allá de la cuestión pública, de la cuestión de fascistas y contra antifascistas. En última instancia, esto, una estrategia comercial que pretende ocupar un espacio a la lectura por entretenimiento en sintonía con las novelas por entrega publicadas por otros periódicos y revistas nacionales.
pero con la característica de poder ser consumido directamente en lengua alemana. Esto es lo mismo, una estrategia comercial que pretende reponer en algo que se consumía habitualmente en la Argentina y proponer que esa lectura, una lectura similar, títulos similares, puedan ser consumidos directamente en lengua alemana por quienes tienen como lengua materna la lengua. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias. No sé cómo. Muy bien, Tomás. Muy bien. Siguiendo con la línea de los Tomases, ahora va a hablar Tomás Sufotinsky. Su tema es acerca de Paul Seg y su exilio en la Argentina. Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, siguiendo también con la línea del periodo y prácticamente del tema, porque el tema de mi tesis sobre el que voy a hablar es, bueno, los años del exilio en Argentina de Paul Seg, que es entre 1933 y 1946. Un autor que durante algún tiempo, los 2 primeros años que estuvo acá en Argentina, trabajó, o al menos publicó en el Argentinisches Tageblatt, así que estamos más o menos dentro de temas aledaños. Bueno, como tengo que hablar de bastantes cuestiones bibliográficas, voy a leer, espero no tardarme demasiado. Bueno. El objetivo de la exposición es presentar un panorama de qué es lo que se ha producido al respecto de la obra de Paul Seg, más precisamente del periodo de su exilio en Argentina entre 1933 y su muerte en el 46. Más que presentar un análisis o una hipótesis de lectura, la idea es ordenar el material que pudimos reunir sobre el tema en el que se centra, digamos, en este tema en el que se centra mi tesis doctoral. Tanto con la expectativa de que de esta presentación devenga el estado de la cuestión, ¿no?, de la tesis, como de también comentar o mostrar en este contexto estas investigaciones y rastreos con la esperanza de que puedan ser enriquecidos en su socialización por los aportes que eventualmente se puedan llegar a dar. Bueno, decidí dividir la exposición en 2 partes principales. Lo publicado sobre Seg en Argentina y lo publicado sobre él en otros sitios, principalmente Alemania. A estas 2 partes voy a añadir, si el tiempo lo permite, otras 2, más breves. Las principales publicaciones propiamente dicha de Seg en Argentina, con especial mención de las pocas hechas en medios locales, no de la colectividad alemana y traducidas al español. Hay un par de apariciones en Revista Sur y en el diario La Nación principalmente, y una somera mención de la bibliografía sobre el exilio alemán en la Argentina, que bueno, seleccioné para esta ocasión. Bueno, publicado sobre Seg en Argentina. Perdón, voy a cerrar esto. Ahí está. La primera aparición de Seg en el medio local en cuanto a producciones críticas, teóricas o traducciones de su obra, de la que hemos tenido noticias, es en la antología El expresionismo literario de 1972, compilada por Rodolfo Modern, y que está acompañada por un estudio preliminar y breves notas biográficas de cada autor antologado, en la que Seg aparece representado con 4 poemas. En realidad, en la edición que yo tengo aparece con uno solo, y por lo que leí en otro lado, en una edición de 1 o 2 años después, una reedición, añade 3 poemas más. En la década de los 90, entonces esta es la primera mención de Seg que yo encontré hasta ahora en el medio local. En la década del 90 comienza progresivamente a haber más publicaciones, tanto de traducciones de Seg como de producciones sobre su obra, principalmente enfocadas en el periodo de su exilio, ¿no? En el 96 se celebra en Buenos Aires un simposio por los 50 años de su muerte, cuyas actas son publicadas en el 99 por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA,
bajo el título Paul Seg y las condiciones del exilio en Argentina. Bueno, no hice un PowerPoint, pero se los muestro acá, no sé si se ve. Entre el simposio del 96 y la publicación de estas actas en el 97, se publica el primer volumen de traducciones enteramente dedicado a Zech, que es La Argentina de un poeta alemán en el exilio en 1933-1946, textos traducidos al castellano. Principalmente con traducciones de integrantes de la parte de literatura alemana de la UBA, ¿no? Regula Roland de Langbehn, Grisela Márcico, Miguel Veda, etc. Bueno, no voy a nombrar a todos, pero son bastantes traductores. Bueno, este librito tiene una introducción de Regula Roland y está editado también por la editorial de la Facultad de Filosofía y Letras. En el 2010, después, se publica un anuario de la Asociación Argentina de Germanistas, que es el Anuario Argentino de Germanística, Anejo 2-2010, La emigración alemana en la Argentina, es el tema, de 1933 al 45. Lo curioso, yo no sé si se ve bien, bueno, lo que quería decir era que en este anuario hay un segmento dedicado a Zech y evidentemente a sus años en Argentina, junto con, entre comillas, ¿no?, otros artistas emigrados a la Argentina. Es decir, es un segmento dedicado a Paul Zech y otros artistas emigrados a la Argentina. Sí, yo no sé si se llega a ver bien en la tapa, pero ya en el dibujo de fondo está la tapa que es la misma que está acá, de Bohemian Río de la Plata, que era uno de los volúmenes de poesía de Zech, que publica Zech en el 35-36. Y llama la atención si se realiza así como una lectura comparativa entre la publicación del 99, es decir, de las actas, y esta de 11 años después, el hecho de que esta última, la del 2010, que no está íntegra ni puntualmente dedicada a Zech, tiene textos más específicamente abocados al autor, a Zech, en términos críticos, tanto enfocados en aspectos biográficos, como textos de Alfred Hübner o de Fedor Pellmann, como posibles influencias generadas en otros intelectuales, como Pagano Fernández, que habla de la influencia que puede haber tenido por un contacto, digamos, personal, además, con Rodolfo Kusch. Y sobre su escueta faceta como traductor del español, de lo que habla Romano Sued. En la publicación de las actas, los trabajos se enfocan más bien en temas aledaños que parecen como sentar las bases para un estudio sobre la obra y la vida de Zech en Argentina. Se centran más que nada en el contexto político y cultural del país en la década del 30, en la historia y el contexto de la inmigración alemana, incluso de las editoriales de la colectividad. Todos temas que resultan evidentemente útiles para sentar las bases para un estudio de Zech, pero también delatan que este estudio está aún muy en sus comienzos, ¿no? Incluso la participación de la publicación de estas actas es bastante heterogénea, considerando que participan autores que no pertenecen al ámbito específico de la germanística, como Alperín Dongui, lo cual, digamos, no es necesariamente algo malo, más bien diría que es enriquecedor, ¿no? 11 años después, bueno, en el 2010, la información sobre Zech parece haberse ampliado y las producciones sobre su vida y sobre su obra, y principalmente sobre su vida, se vuelven más específicas, dando la impresión de que ya conforman un tema, ¿no?, en sí mismo. En el mismo año de esta última publicación de las actas, del anuario de la Asociación Argentina de Germanistas, se inicia, por otra parte, una serie de publicaciones de traducciones de la poesía de Zech, acá en la ciudad de Rosario, todas en traducciones de Héctor Piccoli, las cuales son, las menciono brevemente, ¿no? Todas son de poesía. La primera del 2010 es la antología Yo soy una vez yo y una vez tú, es una antología poética que tiene un prólogo del mismo traductor, de Piccoli, que está basada en la recopilación de poemas von Schwarzengebits Neuen Welt de 1990, una edición alemana. Este es el libro en cuestión. En 2013 se publica Árboles junto al Río de la Plata, que era el librito que les mencionaba hoy,
con un breve epílogo de Alfred Hübner, al quien ya mencionamos entre las anteriores publicaciones sobre Zweig, y además es en Alemania una de las personas más dedicadas a la obra de Zweig. No sé si voy a llegar a decirlo al final, pero lo menciono, acaba de publicar una biografía que entiendo venía preparando hace algunos años, una biografía de Zweig, la cual todavía no tengo en mis manos, pero tengo que pasar a buscarla en estos días. Y en el 2016, los poemas antifascistas, con un prólogo de Arnold Spitta, otro especialista alemán de Zweig, y anotado tanto por Hübner como por Spitta y por Piccoli, ¿no? Acá está el libro con una caricatura de Clement Moreau de Hitler, ¿no? Estos son los poemas antifascistas que él ya había comenzado a escribir en Alemania y sigue escribiendo desde Argentina. Y el año pasado, en 2020, se publica otra antología de poesía centrada en el tema de la animalidad y que recoge poemas de Zweig, de Rilke y de Colmar, ¿no? También es una antología hecha por Héctor Piccoli, ¿sí? Por lo demás, bueno, en el proceso de realización del doctorado, en cuyo marco se inserta esta exposición, en el último par de años publiqué una serie de trabajos enfocados en el Dinge Dicht, ¿no? En Paul Zweig, en temas vinculados al paseo y al ensayo, como dos cuestiones que encuentro vinculadas, en la mirada de un exiliado que está, digamos, conociendo en cuanto exiliado una ciudad en un país, en un costado del mundo que le resulta absolutamente nuevo, ¿no? Después, bueno, quería pasar a lo publicado sobre Zweig en Alemania y otros lugares. Medio entre medio de estos dos apartados, quisiera mencionar la publicación de la tesis doctoral de un argentinista alemán, Jens Andermann, que se llama Mapas de Poder, una arqueología literaria del espacio argentino, que se aboca a un siglo de literatura argentina desde 1830 a 1930, y en sus conclusiones dedica un capítulo a Paul Zweig. Esta tesis fue publicada en Berlín y en Argentina en el año 2000. De esta todavía no puedo decir mucho porque llegó a mis manos hace muy poquito tiempo y todavía no la he podido leer íntegramente. Con respecto a la producción sobre Zweig fuera del medio local, hay que mencionar en primer lugar dos publicaciones que dan la pauta de que en el medio alemán se lo comenzó a estudiar algunos años antes. Nicolás Dornheim, en el texto de las actas del simposio, llama la atención, o me llama la atención a mí al menos, sobre el hecho de que las investigaciones sobre literatura de exilio en la Argentina comienzan, más allá de algunos antecedentes previos, a mediados de la década del 80, recién a partir del retorno a la democracia, ¿no? Bueno, estas dos publicaciones, que yo considero como de las dos más importantes y primeras más importantes para comenzar a hablar de Zweig, ¿no? Son la tesis Das Weltbild im Drama Paul Zweig de Alfred Hübner del 75, que se centra en la obra más bien anterior al exilio, ¿sí? En el teatro, y lo cual para mí es de las publicaciones principales, la publicación de la tesis doctoral de Arnold Spitta, Paul Zweig in Südamerikanischen Exil, 1933-1946, ¿no? De 1978. Esta última resulta ser, si seguimos los comentarios que Spitta hace en el estado del arte acerca de las pocas inexactas publicaciones anteriores a estas dos acerca de Zweig, esta última publicación de la tesis de Spitta resulta ser como la primera publicación extensa y diría exhaustiva que en cuanto a que arma el corpus propiamente dicho de Zweig en su exilio en Argentina, y realiza una descripción de la obra y de las condiciones del exilio. Aún, ¿no? Incluso sin avanzar demasiado en interpretaciones o en análisis, digamos, extendidos de los textos, me parece que esta tesis constituye el punto de partida fundamental para conocer el corpus, las fuentes, y bueno, también conocer una categorización y clasificación, ¿no? De ese corpus.
Y por ende me parece que es fundamental para las sucesivas investigaciones, ¿no?, sobre la obra de Zweig en el exilio. Algunos otros textos o artículos dedicados a Zweig en el exilio han sido un artículo de Sebastian Schoep, Das Argentinische Tageblatt, eine bürgerliche Kampfzeitung als Form der Emigration, un texto de Katrin van der Leyen, Fremde und Exil, Paul Zweig in Argentinien, und Henry Kreisel en Canadá, y bueno, un epílogo de Wolfgang Delseitz a un Paul Zweig Lesebuch, una compilación que el mismo Delseitz hace en el 2005, cuyo título toma, bueno, una cita de un poema, y es Ein Dickschädel aus Bäuerisch-Westfälischen Kornsaft, der Schriftsteller Paul Zweig. Bueno, y como había comentado, hace aproximadamente un mes, Alfred Hübner publicó la biografía Die Leben des Paul Zweig, eine Biographie. Después, con respecto al exilio de alemanes en Latinoamérica, bueno, la bibliografía es bastante amplia, pero quería mencionar algunos textos que en este momento me están sirviendo bastante. Además del ya mencionado anuario de la Asociación Argentina de Germanistas, ¿no? Uno de los textos es, ustedes sabrán disculpar mi francés o falta de francés, una tesis de Anselm Souverhen, ¿sí? Un cycle de migración allemande vers l'Argentine, un texto de Wolfgang Kiesling, ¿sí? Exil en Latinoamérica, Kunst und Literatur in antifascistischen Exil. Otra cuestión que quería comentar era que Kiesling escribe además las observaciones al final de un par de tomos, de un par de novelas de Zweig publicadas durante la década del 80 de la editorial Greifen Verlag, lo cual me da la pauta de que probablemente estaba vinculado a la editorial en Rudolstadt, ¿sí? Y bueno, la tesis de Hermann Friedmann, Alemanes antinazis en Argentina, que está bastante buena para el periodo y para ubicar a Zweig ahí, ¿no? También la tesis doctoral Literatura en alemán de migrantes y viajeros a la Argentina, de Claudia Beatriz Garnica de Bertona, que me facilitó Graciela hace poco. Muchas gracias. Bueno, por lo demás, con respecto a la literatura de exilio, Nicolás Dornheim, en estas actas del simposio, publica en su artículo, que es El exilio en la Argentina, versión bibliográfica, un listado bibliográfico bastante amplio sobre el exilio y la literatura de exilio en alemanes, de alemanes y germanoparlantes en Argentina hasta el año 1996. Bueno, creo que ya estoy en los 15 minutos, ¿no? Todavía tenés un minuto más, así que podés aprovecharlo. Bueno, entonces me salté un poco nombrar las publicaciones de Zweig, porque eso creo que se puede consultar más fácil, y quería mencionar una parte en la que de lo que estaba leyendo últimamente, que tiene que ver con sus publicaciones en español en Argentina, ¿no? Bueno, hay muy pocas publicaciones en español. Una de ellas es, que fue lo primero con lo que yo me encontré de Zweig, incluso antes de conocerlo como un tema al que yo me iba a dedicar, es una nota preliminar, un prólogo muy bueno a la novela Hyperion, el eremita en Grecia, de Hölderlin, en una edición de MC de 1946. Fue lo primero que me encontré de Zweig y está traducido al español, no sé exactamente por quién, pero es una muy buena nota preliminar escrita por Zweig a esta novela. Después, en La Nación publica en 4 oportunidades, ¿no? En 4 artículos, una conversación en un salón de té en el 34, y en el 45 y 46 publica 3 encuentros con Rainer Maria Rilke, tiene todo un libro escrito sobre Rilke, Thomas Mann al cumplir los 70 años, y Hermann Broch, un nuevo escritor universal. Y después en Sur tiene 2 participaciones, ¿no?
el año 45, en el número 128, lo consultan o le hacen una encuesta para una polémica que dura un par de números, que es Moral y Literatura, en la que él hace unas breves respuestas a una entrevista que le hacen. Y en agosto del 45, en el número 130, Bertolt Brecht, una traducción, El delator, de una serie de pequeños dramas sobre la vida del Tercer Reich. Después tiene una serie de publicaciones en Deutsche Blätter, que es una de las revistas de exilio más importantes de Latinoamérica, que se publica en Santiago de Chile, donde, curiosidad, hay una traducción de Zweig al alemán de Las ruinas circulares, que entiendo probablemente sea la primera traducción de Borges al alemán. Lo traduce con el nombre de Im Traumkreis der Ruinen. A la vez traduce al alemán una novela de Jorge Icaza, Huasipungo, y hace unas reescrituras al alemán, Nachdichtung, ¿no?, de una serie de poemas de Juana de Ibarburu. Bien, bueno, eso era estas últimas cuestiones, más que nada como curiosidades. Básicamente quería hacer una mención de la bibliografía que hay. Principalmente me interesaba revisar la bibliografía en Argentina sobre Zweig. Espero no haberlos aburrido mucho con nombres y fechas. Pero bueno, quería establecer un poco ese estado de la cuestión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Tomás. Ya después vamos a hablar todos, si Dios quiere. Gracias por tu aporte. Ahora vamos a darle el lugar a Fabricio Belchen, alcances de la configuración de la violencia en las novelas La pianista, de Elfriede Jelinek, y Ciencias morales, de Martín Cohen. Muy bien, muchas gracias. Bueno, voy a empezar, voy a leer la exposición y bueno, creo que lo voy a hacer antes de los 15 minutos. Comienzo entonces con la lectura. En sintonía con la temática de esta mesa, que toma como eje la presencia de la literatura en lengua alemana en la Argentina, en la presente exposición se pretende indagar en la incidencia que ha tenido la novela Die Klavierspielerin de 1983 de la autora austríaca Elfriede Jelinek, novela del escritor argentino Martín Cohen. Se partirá de la premisa de que la influencia de la novela de Jelinek, que puede ser detectada en una novela perteneciente al sistema literario argentino, supone, en cierto modo, una presencia de la literatura en lengua alemana en la Argentina. En este sentido, nociones como violencia, cuerpo, poder y género, especialmente esta última categoría en el caso de Jelinek, se constituyen en un entramado que pone de manifiesto cómo Die Klavierspielerin forma parte del sustrato narrativo de Ciencias morales. Este será el punto de partida de una exposición que se enmarca dentro de la literatura comparada, un marco teórico que se considera como el que más se ajusta a las necesidades de una lectura que consiste en el cotejo de dos textos pertenecientes a sistemas literarios distintos. Desde luego que se puede, por ejemplo, la evidente simetría en la composición de las protagonistas de las dos novelas, la profesora de piano Erika Kogut y la preceptora María Teresa Cornejo. Y aquí pueden ser mencionados el carácter tortuoso, cierta represión sexual, cierta modalidad del voyerismo justificado en mayor o menor medida. Simetría que, por cierto, alcanza incluso las circunstancias familiares que rodean a los dos personajes, la vida junto a sus madres y la ausencia de la figura paterna. De hecho, también puede establecerse un paralelismo en la impronta irónica que parecería formularse en los títulos de las novelas. La pianista, para hacer referencia a una mujer que no es pianista, sino profesora de piano, y Ciencias morales, para referirse a una institución en la que tendrá lugar un episodio que justamente pone en he dicho la moralidad del comportamiento. Pero sí hay un aspecto
en el que resulta productivo detenerse a la hora de rendir cuenta de la incidencia de la narrativa de Jelinek sobre la novela de Martin Cohen, ese aspecto es el de la configuración de la violencia. Como decíamos, si bien la personalidad de las protagonistas de estas dos novelas presentan elocuentes puntos en común, lo cierto es que la configuración de la violencia, que es el punto de convergencia que nos interesa, opera sobre los cuerpos de Erika y de María Teresa. Así que, por lo tanto, nos estaríamos focalizando en estos dos personajes, no tanto por la subjetividad que presentan, las cuestiones relativas a sus personalidades, sino por la cosificación de la cual son víctimas en los correspondientes clímax narrativos de las novelas. Nos estamos refiriendo al asalto y violación que sufre Erika en su departamento por parte de su alumno Walter Klema, en el caso de Die Klavier Spielerin, y en el caso de Ciencias Morales, a la violación de María Teresa, que tiene lugar en el baño de varones del Colegio Nacional, a manos de su superior, el jefe de preceptores, el señor Biasuto. Lo significativo de esta violencia que se ejerce sobre los cuerpos femeninos de las dos protagonistas es que termina por evidenciar en cada una de las dos novelas el sustrato político que las fundamenta. Desde luego, que hay actores puntuales que ejercen esta violencia sobre los cuerpos, los mencionados Klema y Biasuto, pero no puede dejar de observarse que estos son, en cierto modo, y sin restarles culpabilidad, trascendidos por esta violencia que ellos mismos ejercen. Especialmente en el caso de la novela de Cohen, que al adoptar el modelo alegórico para su narración, impone una lectura en clave simbólica de algunos elementos. Así como el Colegio Nacional puede ser entendido como representación de la Argentina de la década del 70 y principios de los 80, el señor Biasuto, y especialmente su acción sobre el cuerpo de María Teresa, puede ser leído como una representación del terrorismo de Estado perpetrado por los militares. Siguiendo con una lectura comparatista, el episodio en los baños del Colegio Nacional nos remitiría a las interpretaciones de la violación de Erika Kogut por parte de Walter Klema, en la que puede leerse una conducta sustentada en los resabios del nazismo en la sociedad austríaca de la segunda mitad del siglo XX. Se trata de algo en lo que ha reparado Beatrice Hansen en su texto Los límites de la representación feminista, el lenguaje de la violencia, de Elfriede Jelinek, al mencionar aquella premisa, aparecida en Dialéctica del Iluminismo de Adorno y Horkheimer, que sostiene la relación entre el fascismo, en su modalidad nazi, y la violencia ejercida sobre los cuerpos, con la consecuente cosificación de los cuerpos. En el asalto al departamento de su profesora de piano, Walter Klema decide desbaratar las instrucciones impuestas por Erika a los fines de reglamentar la relación entre los dos, para así imponerse en su nuevo papel de dominador y traducir su violencia fascista en violencia sexual. Walter Klema busca imponerse sobre su profesor amante, desbaratar la disposición de los roles según la cual Erika mandaba y él obedecía, y al hacerlo impone su identidad inherentemente fascista, o por lo menos en el proceder de Klema puede leerse la lógica del nazismo, especialmente en lo que hace a la consideración de los cuerpos. Este pasaje clave, el asalto al departamento de Erika por parte de su alumno, representa la anulación del contrato que se insinúa durante el primer acercamiento sexual entre profesora y alumno que tiene lugar en los baños de la escuela superior, y en el que Cohen parece haberse inspirado para escribir el pasaje en el baño del Colegio Nacional. Desde luego que en su anteriormente mencionado artículo, Hansen aclara que no pretende reducir la obra de Jelinek a la cuestión de la violencia, pero en esta lectura, la que estoy realizando ahora, sí nos focalizaremos en dicho aspecto, puesto que se trata de un elemento que puede ser detectado también en la composición de la novela de Cohen. Al igual que la novela de Jelinek, en Ciencias Morales, la violencia que se ejerce sobre el cuerpo femenino de la preceptora María Teresa también evidencia su pertenencia a una lógica represiva propio del autoritarismo político, aunque, tal como ya se ha señalado, en clave alegórica. Por supuesto que el hecho de transparentar el modelo alegórico se encuentra presente prácticamente desde el comienzo mismo de la novela, y no hay que esperar hasta su clímax para que no sea revelado. El hecho de que la propia María Teresa se vea impulsada a maximizar la vigilancia sobre los alumnos de la división que tiene a su cargo, evidencia un clima opresivo que lejos se encuentra de ser incompatible con lo que sucede fuera de los pasillos del Colegio Nacional. En otras palabras, esa vigilancia extrema y absurda que María Teresa se ve impulsada a realizar constituye claramente una consecuencia del clima político.
Pero es con la irrupción del señor Biasuto en el cubículo en el que María Teresa permanece escondida, al acecho, esperando descubrir infragante a un presunto alumno fumador, cuando el modelo alegórico instituye a la violencia sobre los cuerpos, es decir, la sistemática violación a los derechos humanos, como un proceso esencial de la dictadura militar. La asociación entre el señor Biasuto y el aparato represivo del Estado durante la última dictadura militar no se limita al hecho de que el señor Biasuto sea la máxima autoridad entre los personajes principales de la novela, desde luego, de ese microcosmos que es el Colegio Nacional, sino que, además, para contribuir a la identificación de uno con el otro, basta con recordar que el mismo señor Biasuto reconoce haber desempeñado en la década del 70 una labor activa en consonancia con la represión. Por lo demás, hacia el final del pasaje en el baño de varones del Colegio Nacional, la revelación de la impotencia del señor Biasuto no hace más que reforzar que la perversión sexual del jefe de preceptores se encuentra fundamentado en una perversión de poder. Así puede interpretarse que es la sensación de poder lo que impulsa al señor Biasuto a dominar el cuerpo de su subordinado. A propósito, basta con recordar que en Die Klavieres Spielerin, Clema desbarata el orden que ha intentado imponer Erika en el momento en el que le propina la primera bofetada. Es decir, comienza a dominar el cuerpo de su amante profesora para demostrarle a esta que el que tiene el poder ahora es él. La similitud de los dos personajes se termina manifestando. Por un lado, la violencia es el medio con el que logran imponer el poder sobre la otra persona. Y por el otro, se trata, en los dos casos, de un proceder que se encuentra motivado, en el fondo, por unas lógicas inherentes o colindantes con el aparato represivo del Estado. Si bien el dato de la impotencia del señor Biasuto no deja de ajustarse al modelo alegórico, el dato que sí pareciera escaparse a los parámetros propios de la alegoría es el de la risa idiota del jefe de preceptores una vez concluida su agresión a María Teresa. Y cito el pasaje de la novela. Por lo demás, ahora que se replegó, el señor Biasuto se ve muy aturdido y notoriamente desmejorado, en el sentido en que se dice que un convaleciente desmejora, y no parece posible pensar que se pueda esperar de él alguna clase de iniciativa. Sus ojos, hasta ahora perdidos, recuperan con lentitud su conexión con las cosas reales. Se encuentran así de improviso con los ojos de María Teresa, que se da vuelta y mira de frente otra vez. El señor Biasuto frunce la cara, en una mueca hasta ahora nunca intentada, y se ríe cobijado bajo una sombra de idiotez. Esa idiotez, fingida o veraz, es el salvoconducto que tiende su ambición de impunidad. ¿O acaso es menos que eso? Tan solo una verdad recóndita que emerge por un segundo. Para el caso da igual. El señor Biasuto se anula. En silencio y encorvado se apresta a salir del cubículo. No le es fácil correr la traba, la mano tropieza, los dedos se anudan, por fin lo consigue, abre la puerta, deja a María Teresa atrás. Hay que recordar, termina la cita, ¿sí? Y continúo. Hay que recordar que esta risa idiota del final se complementa con dos rasgos que María Teresa percibe en su superior antes de que comience el ataque. El resto de saliva en la comisura de sus labios y el descubrimiento de los dientes desaliñados en los que anteriormente no había reparado. Pequeños detalles que en suma contribuyen a relativizar la imagen de seriedad y con ello de autoridad que se ha tenido del señor Biasuto durante las páginas anteriores de la novela. Restaría definir, o al menos preguntarse, si esta risa idiota, sobre todo si se trata de una risa idiota genuina, sigue marcándose en el modelo alegórico o escapa de él. El interrogante queda por ahora sin respuesta. Si en cambio, siguiendo con la impronta comparatista, se puede realizar una apreciación sobre la trayectoria psicológica de los dos personajes agresores. Mientras Clema, la novela de Jelinek, pasa de ser un bobalicón a un agresor fascista, el señor Biasuto pasa de ser una autoridad severa a ser, presuntamente, un idiota. Una trayectoria relativamente similar, pero a la inversa. Lo que la novela de Jelinek queda claro, la transformación de Walter Clema, no lo queda tanto, o por lo menos resultando más ambiguo y por ende más sujeto a interpretaciones, en la novela de Cohen, la aparente transformación del señor Biasuto. En conclusión, en la presente exposición se ha decidido llevar a cabo una lectura en clave comparada a los fines de cotejar la influencia de una novela sobre otra, a pesar de pertenecer las dos a sistemas literarios totalmente distintos y más aún a lenguas diferentes. De esta manera se ha buscado establecer que Die Klavieres Spielerin de Jelinek ha prefigurado y condicionado la composición de Ciencias Morales de Cohen.
lo cual se trata de algo que, tal como se ha visto, queda en evidencia no tanto en algunas similitudes circunstanciales de la trama, sino especialmente en la configuración de la violencia que tiene lugar en una novela y otra. Muchas gracias. Bravo. Muy bien, Fabricio, gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a un intermedio de discusión e intercambio, y Facundo va a leer primero las preguntas que se generaron en el chat. Les Y voy después, sí, leo los comentarios, hay algunos pocos comentarios y algunas preguntas que aparecieron en el chat por algunas exposiciones, ¿sí? Bueno, primero saluda a Claudia Garnica, que creo que no pudo entrar al Zoom. También está Marico Sirio. Nos saluda alguien que se llama Gesival Gurgel de Brasil. Y Damián Lima hace un comentario sobre la exposición de Gustavo Giovannini. Dice: excelente la exposición sobre Lehmann Nietzsche. Es increíble todo lo que hizo, desde la recopilación de los folletos hasta los trabajos de antropología sobre los indígenas, y agradece por la presentación de los manuscritos, que le pareció muy interesante. Después Lila nos felicita por el comienzo de las jornadas y por darle continuidad a la asociación. Eh, Hay una pregunta específica para Tomás de Marcela Nürnberg. Dice: ¿el Wochenblatt se leía por todas las comunidades alemanas de Argentina o solo en Buenos Aires? Esa es la pregunta. Y dice: recordemos que en Misiones, Entre Ríos y la Patagonia había muchos germanoparlantes. Bueno, está contenta de las jornadas, y también nos felicita Juan Cusarielo por empezar las jornadas estas que van a estar todos los jueves de octubre, ¿no? Son los comentarios que hay por el momento. bueno, corresponde ahora que respondan a las preguntas, o sea, Giovannini y luego Tomás Schierenbeck. Bueno, sí, no recuerdo el nombre de quien hizo el comentario, le agradezco lo que ha dicho allí. Sí, realmente la labor de Nietzsche, de Lehmann Nietzsche, no de Nietzsche, de Lehmann Nietzsche es impresionante. Una gran capacidad de trabajo, su legado es inabarcable. Esto que he tomado yo, digamos, es una parte, si se quiere, marginal de su trabajo en la Argentina. El principal trabajo de Lehmann Nietzsche fue, ¿no es cierto?, como etnólogo, como antropólogo, eso es lo principal. Y las traducciones y esto que he mostrado aquí y los estudios filológicos fueron algo secundario, aunque él se desempeñó en la Universidad de Buenos Aires en una cátedra de literatura española por unos meses, ¿no? Por unos meses. Entonces también tiene en su trabajo esta faz literaria, digamos, ¿no? y su trabajo como traductor. Pero es algo, digamos, dentro de un gran trabajo mayor que es el de la etnología, el de la antropología. Bien, muy bien. Algo que se me ocurrió para los que hacen preguntas es que los que tienen para responder algo, si quieren, podrían poner en el chat su mail para que las personas que interrogaron pudieran ponerse en contacto directo, ya que, por ejemplo, en el caso de Damián Lima, está interesado en el tema, es de la Universidad de La Plata, y quizás tenga algo más para preguntarte. O sea, sería ideal que ustedes pusieran en el chat su mail, así si alguien más escucha y quiere hacer una pregunta o seguir interrogando, podrían comunicarse personalmente, si no tienen ninguna objeción a ello, ¿no? Bien, Tomás Schierenbeck, entonces, respondele a Marcela Nürnberg. Sí. El Wochenblatt se distribuía por todo el territorio nacional, por las provincias, por los territorios nacionales que había en ese momento, y también por los países, no solo limítrofes, sino también por Latinoamérica. Esto se pueden conocer porque en el mismo periódico aparecía marcado dónde se podía comprar, tanto por provincia como en los países. Por ejemplo, aparece La Plata, siempre me causó muchas veces porque aparece La Plata, como en qué calle y en qué local se puede comprar. Pero sí, a la respuesta directa, sí, tanto en los territorios nacionales como en las provincias.
Muchas gracias, Tomás. Bien, también hay una pregunta, pero es muy general, de un brasileño que pregunta si trabajamos con el tema de la transferencia cultural de Michel España. Y bueno, en el caso de los que están trabajando con periódicos y ediciones, sí, obviamente que se trabaja con el tema de transferencia cultural. Creo que la pregunta es mucho más general, pero bueno, es para calmar lo que sí sabemos, lo que es la transferencia cultural y se trabaja como marco teórico para trabajos de prensa, publicaciones y el papel de los mediadores. Y Creo que con esto. hay otra pregunta más. eh, para Tomás también. Esta es de Lila. Me gustaría saber quién eran los editores del Wochenblatt y de quiénes son las traducciones al alemán de las novelas por entregas. El Wochenblatt es parte de la editorial de los Alemán, o sea, es el semanario, el Tagesblatt, podemos decir, o sea, lo firma la familia alemán, tanto el padre como sí, el abuelo en ese caso, como los nietos. Respecto a las novelas por entrega, no podría responder respecto a cómo llegan a ser traducidas. Lo que lo que sí puede encontrar es que muchas de ellas ya habían sido, por supuesto, porque algunas son del 1900, ya habían sido traducidas en Alemania, y lo que se puede reconocer es que hay cierto corte, digamos, no hay novelas por entrega desde el ascenso del nazismo, que se hayan publicado después del ascenso del nazismo en el semanario, digamos. Creo que ahí debe haber una cuestión de que se publicaban novelas que ya se tenían a mano, digamos. Tal vez uno puede inferir que ya se compraban como producto y luego el semanario las subdividía y las comercializaba. Muy bien. Bien, perfecto. Yo quisiera remarcar primero la excelencia de los trabajos y sobre todo darle la bienvenida a quienes todavía no hemos participado, bueno, que son nuevos y van a ser futuros socios de la asociación, si es que los aceptamos. Y les doy la bienvenida por algo muy importante. Ustedes van a ser el futuro de la Asociación de Germanistas Argentinos. Así que les agradezco más que nada la participación y porque nosotros, la idea nuestra es fortalecer la institución y que crezca. Así que de alguna manera ustedes están dando el grano de arena más importante que necesitamos nosotros para que esto continúe y siga trabajando. Y bueno, más que nada, darles las gracias y me gustaría ver si alguno tiene alguna pregunta de los trabajos de referencia. En el caso de Tomás Sufotinsky y Tomás Schierenbeck, yo he hecho de mediadora de mucha bibliografía y están trabajando en temas muy afines, así que ha habido un cruce de información mucho más extenso y creo que eso es lo más valioso, que las jornadas sean motivadoras para que entre ustedes también vayan pasando información y que podamos compartir la bibliografía, sobre todo en momentos tan extremos como la pandemia, que nos dejaron sin bibliotecas y que solamente nos quedaba la posibilidad de pasarnos por forma digital toda la bibliografía que teníamos en nuestras casas o las cuales podíamos acercarnos. Y esto las jornadas son motores para generar ese intercambio, por eso resalto y agradezco su participación. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí. En el chat hay otra más, yo vuelvo a leer ahí. Es un comentario de Lila también, es para Tomás y dice, la colega Adriana Massa de la Universidad de Córdoba tenía traducciones al español de poemas de Sej que varias veces usé para clases en los 90. Y bueno, y después hay una serie de personas que están muy contentas con las jornadas. Damián agradece Okay. la respuesta, Silvana también.
Bien, tenés que aclarar cuál tomás, porque tenemos dos. Bueno, Tomás, ahí está, ahí se dio cuenta por el tema. Perdón, no me di Y por cuenta. aludido, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, está el dato Bueno, ahí. buenísimo, buenísimo. Después me pondré en contacto para conseguir esas traducciones y ver, conversar sobre eso. Sí, 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 Muchas gracias. perfecto. Bueno, cerramos acá y seguimos con la segunda tanda. Bien, muy bien. La felicito a Carola por su hijo que lo está mostrando. Yo muestro la gata, que es lo único que tengo para mostrar en este momento, y Carola muestra a su hermoso bebé. No, es un poco intermitente mi participación, pero es un poco No, difícil no, está muy este bien. horario. Es lo Y, bueno de la virtual, además, poder participar igual, aunque digo, sería difícil, ¿no? bueno, Sí. ahora vamos a pasar al Así que, segundo sector. Ariadna Quiroga va a hablar de política, No, nazismo. no, ya hoy no queda nada más ahora, me parece. ¿Qué? No, ya estamos. Ah, bueno, perdón, yo tenía, No, 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 imprimí mal. O no, sea, de prolija me hice una, esto es para el otro día. sí, no, es otro ese, no. Es que me parece que no, hay un error en el programa, en cómo está armado por páginas. Sí, no es. Pero no es hoy ya somos nosotros nomás. Si yo me hice así como un rol, no las asuste, por No favor. sé, Ariadna, no te asustes. No es, no es mi intención para nada, ¿eh? Por favor. Bueno, dos cosas les queremos aclarar. Tal vez vamos a tratar de cambiar este sistema de que los que asisten como oyentes nos ven por YouTube y no tienen entrada al Zoom. Creo que la semana que viene lo que vamos a hacer es que todos entren al Zoom, tanto oyentes como participantes. Y los que son miembros de AAC, la asociación, entren al Zoom, aunque no tengan que hablar, porque si no nosotros, que somos los que estamos acá, nos parece que nos estamos escuchando entre nosotros y que no tenemos público, y eso es muy desastroso. Así que Aprovecho para decir que hoy más temprano entré directo por el link al canal y no me había dado cuenta de la posibilidad, o sea, lo hice apurada, digamos. Y entonces, claro, después me di cuenta de que estaba también el Zoom. No sos la única, Carola. Nos mató la modernidad. O sea, al querer hacer lo que pasa es que al subirlo, al emitir por YouTube, esto ya queda. Claro, ¿sí? claro. Entonces, en vez de grabar lo del Zoom, era la emisión por YouTube quedaba firme y fija y ustedes la pueden volver a ir a ver. Pero bueno, creo que dado que no va a ser inconvenientes y que todos se han portado muy bien, tanto expositores como oyentes, la semana que viene vamos a hacer entrada a todos por Zoom. Sí, sí. Sí, ahí yo sumo. A quien quiera ingresar al Zoom se tiene que inscribir como asistente vía el formulario, porque así nos llegan los datos para que les podamos pasar el link. A ustedes no, porque ya tienen... No, acá, quienes están acá ya tienen acceso al Zoom y no hay problema. Pero digo, quien esté viendo YouTube, que había varios que estaban comentando, bueno, para ingresar al Zoom se tienen que inscribir con el formulario, cualquier cosa. Ahora ponemos el mail de la jornada, si pueden escribir ahí. Bueno, bárbaro. Y una cosa más, las personas que se quieren asociar a la AG, mandamos por mail la planilla, la tendrían que mandar antes del último encuentro porque, digamos, el quinto encuentro es exclusivo para socios y ahí se decide si entran o no. Lo vamos a pensar arduamente. No, en serio, No, y sí. súmense, no dejen de sumarse, ya les digo, nosotros nos estamos quedando viejitos, lo digo por mí y por mis coetáneas, y sí necesitamos que ustedes mantengan la antorcha olímpica de la Asociación de Germanística todavía más viva que nunca. Así que no dejen de sumarse, los esperamos, y obviamente que vamos a aceptar su proposición. Así que bueno, muchas gracias. Volvamos a nuestro canal normal de vida cotidiana
y nos vemos, si Dios quiere, el jueves que viene. Gracias, muchísimas gracias por participar. Así hasta el jueves. Adiós. Muchas gracias. Hasta el jueves que viene.